Estamos dispuestos nosotros a conversar. ¡El pueblo quiere revolución! La política de México es no intervención, o sea, no debe de intervenir. Yo creo que cada quien debe decidir sus asuntos internos. Yo creo que también podría opinar respecto a otros países, ya que vivimos todos en este planeta, ¿no? Y lo que pasa en otros países, a la larga te repercute en nuestro país también. Prácticamente se ha manejado desde tiempo atrás la no intervención en su política interna de cada país. Si bien puede opinar, pero sin afectar la soberanía precisamente de lo que le corresponde a cada país. Yo creo que en cuestión de la opinión sí, sin embargo no a la intervención. Yo creo que en la medida de lo posible que se trabaje en cuestiones de derechos humanos, que se profundicen en ellos, va a repercutir no solo en México, sino en otros países. Después de la crisis de los misiles en Cuba en 1962, el presidente Adolfo López Mateos impulsó la firma de una declaración conjunta entre México, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, en la que se comprometieron a buscar una región libre de armas nucleares. La declaración abrió el camino para una serie de reuniones que culminaron con la redacción del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, mejor conocido como el Tratado de Tlatelolco. Años después, el diplomático mexicano Alfonso García Robles sería acreedor al Premio Nobel de la Paz por el impulso a este documento. El anterior es un ejemplo de la tradición de México como mediador en conflictos internacionales. La mediación típicamente se basa en una negociación apoyada por un tercero imparcial que promueve el diálogo entre las partes para llegar a acuerdos. Más que hablar de la mejor época de la diplomacia mexicana, quiero referirme a iniciativas que fueron paradigmáticas y que han ocurrido en distintos momentos de la historia de nuestra diplomacia. Esas iniciativas suelen tener que ver con dos cosas. Uno, momentos en los cuales hemos tomado acción para ensanchar o defender nuestra autonomía y desde ese punto de vista defender mejor nuestros intereses y no siempre bailar al son de las grandes potencias. Y las segundas tienen que ver con la posibilidad de zanjar acuerdos internacionales que han sido importantes para el desarrollo del país desde distintos puntos de vista. Yo creo que es difícil hablar de uno o de dos momentos. Yo creo que podríamos resumir que cuando ha habido conflicto, lucha de contrarios, México ha podido recordar, reiterar y sobre todo vivir la política exterior a partir de sus principios, no intervención, resolución pacífica de conflictos. Entonces, en distintos momentos de nuestra vida diplomática y sobre todo hablando de la región latinoamericana, México ha tenido momentos espléndidos de liderazgo, de poder llevar soluciones, aportar con sus expertos, con sus diplomáticos y sobre todo con su tradición la solución de conflictos. El antecedente inmediato de la negociación del Tratado de Tlatelolco es la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Fue un momento muy álgido de la Guerra Fría donde se pensó que podría existir una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética y para México resulta que ocurrió al lado de casa, en nuestro propio vecindario, y la posibilidad de que existieran cabezas nucleares activas en un país vecino con el cual compartimos mar territorial, desde luego sonó todas las alarmas. De tal manera que hubo un interés muy preciso de eliminar esa fuente de inseguridad tan grande y de eliminar la posibilidad de que existiera una carrera armamentista dentro de nuestra propia región. Alfonso García Robles hizo una enorme tarea al servicio de la diplomacia mexicana y de lo multilateral en el tema del Tratado de Tlatelolco. El reconocer que habíamos estado cerca de un peligro con los misiles rusos en Cuba, venía una gran necesidad de buscar vías del desarme. Y Tlatelolco, los tratados de Tlatelolco, nos permiten reconocer el papel de México justo en una iniciativa de ese tipo. Yo lo pondría como un muy buen ejemplo. Pero además después se convirtió en un modelo a seguir por el cual
se siguieron produciendo nuevas zonas libres de armas nucleares hasta sumar hoy en día 5 y que además incluyen a 115 países del orbe. El tratado fue un modelo de referencia para eso y además fue un tratado que estableció algunos elementos importantes de derecho internacional como el principio de no discriminación, es decir, que todas las partes estuvieran igualmente obligadas por las mismas cláusulas del tratado y no que se permitiera, como en el TNP, el Tratado de No Proliferación, la existencia de algunos países que eran menos iguales que otros porque se les reconocía la legítima posesión de armas nucleares. Creo que el tratado además sirvió para proyectar a México en el mundo. Es una de las grandes contribuciones de la diplomacia multilateral de México a un proceso civilizatorio de la humanidad. La Revolución Cubana tiene una vinculación enorme con México, el respaldo enorme de México en este proceso. Está la visita, la estancia, la preparación de los líderes de la revolución en México, Tuxpan, el Granma, la llegada, la relación después del triunfo de la revolución con México, la enorme presencia del general Cárdenas y de muchos otros destacados mexicanos en la revolución cubana. Viene este juicio a Cuba en la OEA y México, como sabemos, en 1964 es el único país que no vota por la expulsión de Cuba, junto con el apoyo de Chile, que también se suma a esta opinión. Pero, ¿qué viene después de eso? Pues viene una situación muy compleja para Cuba, en una complicada relación con los Estados Unidos. La aplicación del capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que ahoga, que intenta cerrar el oxígeno a Cuba, es una decisión ilegal, es una decisión inmoral y es una decisión que México seguirá condenando en todos los espacios en donde haya oportunidad de hacerlo. Pero también México va a proteger a sus empresas que estuvieran eventualmente en algún riesgo por esta ilegal aplicación de la ley Helms-Burton. En los 90s, en el momento en que México ayuda, colabora entre Estados Unidos y Cuba con el tema de los balseros. ¿Qué es lo que se vive en los primeros años de los 90s? Una gran salida de cubanos en balsas arriesgando su vida, y hay que pensar lo que están arriesgando hoy muchos cubanos, haitianos, africanos, centroamericanos, en este viacrucis, no hay manera de llamarlo de otra manera, en este peregrinar peligroso, porque caen en manos del crimen organizado, caen en riesgos enormes, y este intento de llegar hacia México, bueno, nos remite a la experiencia que en los 90s jugó México, vivió México, acercando a dos posiciones, el presidente Bill Clinton y el presidente Fidel Castro, buscando hablar. ¿Quién fue el mediador? México, con una diplomacia de Estado, con una diplomacia del presidente y con una diplomacia personal en la persona de Gabriel García Márquez, que fue invitado por México para ser el mediador, el mensajero. Historias que parecería que ya olvidamos, pero fueron apenas a final del siglo pasado. De esto podemos hablar mucho, pero son ejemplos que yo pondría sobre la mesa para recordar de dónde venimos. Otro capítulo emblemático en el que México participó como mediador se dio frente a los conflictos armados en Centroamérica en los años 80, convocados por el primer ministro sueco y los premios Nobel Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Myrdal. Los presidentes de Colombia, México, Panamá y Venezuela formaron el Grupo Contadora, que actuó como mediador en los conflictos de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, los cuales amenazaban con desestabilizar la región. Gracias a la mediación del Grupo Contadora, en 1983, los gobiernos centroamericanos firmaron un documento donde manifestaron su voluntad de promover la democratización y terminar los conflictos armados. En 1984, fue presentada el Acta de Paz y Cooperación en Centroamérica de Contadora, que obtuvo el respaldo generalizado de los países democráticos de América Latina. Si bien el Grupo Contadora no logró establecer una fórmula de paz aceptable para todas las partes involucradas,
sentó los fundamentos para el llamado Acuerdo de Paz de Esquipulas en los años siguientes, el cual permitió reformular completamente la política centroamericana. Contadora es un momento emblemático, es un momento que hay que volver a releer. Y no estamos hablando de hace muchísimos años, estamos hablando de nuestras historias con América Latina de pocos años. Y hace pocos años había guerra civil en Nicaragua, había guerra en El Salvador. Y México, junto con otros países, pudo aportar, su búsqueda de la paz, su búsqueda de la construcción de consensos, con un argumento, el diálogo. Acerquemos a los contrarios. El principio de la búsqueda del diálogo, el principio del respeto a la autodeterminación, que lo resolvieran los centroamericanos, pero con el apoyo, el acompañamiento de México, es la parte central que hace viable esta construcción de consensos, a partir de vasos comunicantes en donde las fuerzas se van convenciendo de que no hay otra alternativa. Entonces, los acuerdos de Chapultepec, la construcción de la paz en El Salvador, tuvo que ver mucho una gran cantidad de actores. Yo no nada más hablaría de la delegación gubernamental mexicana. Hay una clarísima presencia de sectores de la Iglesia, de los líderes de los movimientos sociales, de los, en aquella época no se llamaban necesariamente ONGs, pero era el mundo civil, trabajando por las causas de la paz. Entonces yo sumaría el principio, la iniciativa de México, pero la identificación de aliados, de grupos sociales, tanto allá como acá, que fueron generando las condiciones y el acercamiento de las partes. No le toca a Contadora cerrar los acuerdos de paz, es Esquipulas, pero sin Contadora no se hubiera llegado a eso. Y en El Salvador el rol de México para auspiciar el diálogo, los encuentros, la firma de los acuerdos de paz, hace ya 27 años, en el castillo de Chapultepec, en donde se resuelve, se acuerda, se compromete las fuerzas beligerantes a iniciar un camino. Este es el acuerdo México-Francia, que permite el reconocimiento de las partes beligerantes. Son contribuciones de la historia de la diplomacia de México que han sentado las bases para llegar a la paz. Los mejores momentos de la diplomacia mexicana tienen que ver con situaciones en las cuales nos damos cuenta que lo que sucede en el resto del mundo es fundamental para nuestros intereses. Sabemos identificar claramente esos intereses y luego movilizar todos los recursos, a veces son muchos, a veces son pocos, para generar algún resultado. En una mediación juega mucho la relación bilateral, pero también el esquema de trabajo multilateral. En las posiciones que últimamente ha tomado México a partir de conflictos, la pregunta ha sido, ¿nos invitan las dos partes? Queremos hablar, nos importa hablar con las dos partes, y si las dos partes aceptan la intervención, la mediación, o esta otra frase que es muy importante recuperar de México como garante, como facilitador, como observador, no necesariamente como mediador, se demuestra que puede ayudar muchísimo México a acercar las posiciones. Es el ejemplo de Venezuela, es el ejemplo de Nicaragua. Los conflictos en Nicaragua y Venezuela son los casos más recientes donde México ha actuado como mediador. Nicaragua ha vivido meses de conflictos sociales y políticos, en lo que se percibe como una erosión de las libertades civiles y un control cada vez más fuerte del poder ejecutivo sobre los otros poderes e instituciones. En abril de 2018, el incendio de la reserva de Indio Maíz y la reforma a la seguridad social catalizaron manifestaciones masivas en el país y el descontento social se acrecentó. En ese mismo año, el gobierno accedió a un diálogo con representantes de la sociedad civil, que tuvo como resultado el acuerdo de la presencia de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. México ha impulsado y acompañado estos esfuerzos multilaterales encaminados a contener la violencia en Nicaragua, privilegiando un diálogo inclusivo y el respeto de los derechos humanos en ese país.
La situación en Venezuela se ha deteriorado en los últimos años. Para principios de 2019, la inflación había superado el 1.000.000%. Existía un fuerte desabasto de los productos más básicos y las protestas sociales se multiplicaban. La comunidad internacional, incluyendo a México, ha manifestado su preocupación por la crisis humanitaria que afecta a los venezolanos y que los ha llevado a flujos migratorios masivos. Las tensiones políticas se agravaron en las elecciones que siguieron a la muerte de Hugo Chávez en 2013. Nicolás Maduro, designado como su sucesor, alcanzó el 50.6% de los votos, seguido de Enrique Capriles. Sin embargo, este último desconoció los resultados y solicitó el recuento de votos. La inconformidad con los resultados siguió cauces institucionales y se concluyó que Maduro había obtenido la victoria, aunque su índice de aprobación ya era bajo. En 2014, la caída en los precios del petróleo desestabilizó a la economía venezolana fuertemente petrolizada y la pobreza e inflación empezaron a aumentar de forma alarmante. El desabasto de productos a nivel nacional llevó a una serie de protestas sociales y algunas de ellas fueron reprimidas de manera violenta. Los dirigentes opositores al gobierno de Maduro denunciaron acciones en su contra y varios fueron arrestados. En las elecciones de 2015 para la Asamblea Nacional triunfó la oposición. Sin embargo, antes de que la Asamblea Nacional previa dejara sus puestos, modificó leyes y nombró a nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia. Todo esto en medio de numerosas protestas. En 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, afín a Nicolás Maduro, intentó disolver la nueva Asamblea Nacional sin éxito. Meses después, casi 7.2 millones de venezolanos votaron en un referéndum no vinculante organizado por la oposición, en el que 98% rechazó los cambios constitucionales propuestos por Maduro. El gobierno desconoció el referéndum y convocó a elecciones para reemplazar a la Asamblea Nacional con un nuevo cuerpo legislativo más cercano a Maduro, llamado Asamblea Nacional Constituyente. En 2018, Maduro fue reelegido presidente con 68% de los votos. La oposición y varios países en la región desconocieron los resultados de las elecciones. En enero de 2019, Maduro tomó protesta como presidente reelecto. 13 días después, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ahora sustituida por la Asamblea Nacional Constituyente, se declaró presidente interino de Venezuela en medio de protestas contra el gobierno. El 4 de enero de este año hubo una reunión ministerial en la ciudad de Lima, donde México expresa por primera vez y de manera oficial el cambio de postura frente a Venezuela. En este posicionamiento, México expresa que está a favor de una salida dialogada, de una salida política y de una salida democrática, en contra del discurso que están teniendo en ese momento los miembros del Grupo de Lima. Hay que reconocer que el Grupo de Lima ha evolucionado al paso de los años, y esto es por el cambio de gobierno que han tenido los países que son miembros. Las corrientes políticas que han gobernado los países han cambiado y por lo tanto la postura frente al conflicto venezolano de igual forma ha cambiado. Creo que México intentó hacer un esfuerzo muy valioso de acercar a las partes y de mediar políticamente en Venezuela. No ha sido fácil, me parece que hasta ahora no es mucho lo que se ha logrado, pero me parece importante que México no se haya sumado al Grupo de Lima, que tenía una postura claramente injerencista en Venezuela y además una postura agresiva y violenta hacia el gobierno venezolano, que creo que no ayuda a resolver la crisis por la que está pasando Venezuela. Me parece que el intento de México de mediar en Venezuela ha sido inteligente, me parece que eventualmente podrá dar resultados. Por lo menos creo que México ha logrado volverse como un actor confiable que eventualmente va a poder jugar un papel en algún momento crítico para resolver la crisis por la que está pasando Venezuela. México, junto con Uruguay y 13 integrantes de la Comunidad del Caribe, proponen el mecanismo de Montevideo.
Esta iniciativa se distingue frente a la del Grupo de Lima o la del Grupo Internacional de Contacto como un mecanismo o como una metodología neutral donde las partes en conflicto pueden sentarse a platicar y a negociar. Esto responde a la posición original de México a favor de un diálogo y de una solución política y democrática. El cambio de postura de México hizo que pudiéramos construir puentes de comunicación con actores nacionales e internacionales involucrados en este conflicto. Por una parte, la comunicación que tiene el actual gobierno con los actores y las autoridades afines a Maduro es muy importante. De igual forma, con el sector de la oposición. En un caso muy concreto, me parece que la manera vergonzosa en la que el gobierno de Bolsonaro o el gobierno de Duque se sumaron a la política exterior de Estados Unidos en el caso de Venezuela o en otros casos, ahí hay un tema que México tiene que poner una distancia, y yo veo muy bien que México se haya distanciado de esos países, de esos gobiernos, y no sumarse al discurso confrontacionista y a la estrategia intervencionista de Estados Unidos en Venezuela. Tanto en la Organización de Estados Americanos como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, México ha abogado por el ingreso de ayuda humanitaria por organizaciones internacionales de prestigio y neutrales. Esto con el objetivo de que se cumplan a cabalidad los principios internacionales de ayuda humanitaria. Nosotros no podemos permitir que la ayuda humanitaria sea utilizada con fines políticos. Esta neutralidad no debe ser confundida con indiferencia. México no es indiferente con la situación humanitaria que actualmente viven los venezolanos. La neutralidad se refiere a que México no va a tomar parte en la crisis política y en el conflicto político que actualmente vive Venezuela. Debemos ser críticos también con la propia izquierda y específicamente creo que en el tema de los derechos humanos no podemos ser omisos. Hay una parte de la izquierda en México, yo diría de la ultraizquierda, que es un grupo marginal pero muy vociferante, que de alguna manera defiende el régimen de Maduro y no quiere ver las múltiples violaciones que hay a los derechos humanos en ese país. Yo creo que es posible ser neutral y tener un papel activo, y además creo que los países neutrales en determinados conflictos de hecho están en una posición privilegiada para contribuir a la solución de conflictos en la medida en la cual las partes involucradas entienden que hay equidistancia. La clave es generar confianza, y la confianza se tiene que generar en ambos lados. Que los personajes, los movimientos que están en conflicto confíen en México, y que también México pueda aprender a confiar en aliados reales, en actores reales. Por ello, la importancia del reconocimiento a las fuerzas beligerantes, porque eso también da una certeza, una certidumbre de que estamos hablando en serio. Creo que un país como México ha demostrado a lo largo de la historia que también ha sido capaz de mediar desde una posición de neutralidad y obtener los resultados deseados. Por ello, la experiencia mexicana en la historia no se puede olvidar. Tiene directamente que ver con el presente.